Hola, voy a comenzar con mi sesión, que en este caso se trata de una lectura crítica de este artículo publicado en la revista Gastroenterology en mayo de este año. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado en el que se concluye que no es necesaria la profilaxis antibiótica para la PAP guiada por ecografía endoscópica de lesiones quísticas pancreáticas. Se trata, como he dicho, de un estudio publicado en la revista Gastroenterology en mayo de este año, en un estudio multicéntrico español de la región, realmente centrado en Cataluña, que se desarrolla desde septiembre del año 2014 hasta junio del año 2018. El artículo empieza introduciendo sobre el conocimiento o la evidencia actual que hay sobre la infección por USEPAP de las lesiones quísticas pancreáticas y cómo existen diferentes dudas. Primeramente se hablaba de porcentajes de hasta el 9% de infección tras este tipo de procedimientos, si bien los estudios más recientes han determinado claramente un porcentaje mucho menor, cercano al 1 o al 2%. Además parece que la mayoría de infecciones reportadas en trabajos previos hablaban de infecciones sin una documentación microbiológica confirmada o infecciones clínicamente poco relevantes, centradas principalmente en la presencia de fiebre. Además, parece que otros estudios recientes de sentido retrospectivo informan o llegan a concluir que este riesgo de infección no varía con o sin profilaxis antibiótica. Y además es importante decir que en la literatura muchos de los trabajos incluyen lesiones mediastínicas como parte de estos estudios que sí podrían incrementar más el riesgo de infección. Habla también de los posibles efectos adversos relacionados con el uso de una profilaxis antibiótica o el uso en sí de determinados antibióticos, desde síntomas leves como diarrea o rascutáneo o alguna alergia, hasta problemas más complicados y a largo plazo como el hecho de un aumento de infecciones por bacterias multiresistentes. Habla también el artículo de las recomendaciones actuales de la guía de práctica clínica que sugieren para los quistes pancreáticos la profilaxis antibiótica. Si bien, bueno, informa que esto está basado en, en la ausencia de la evidencia en contra de, de este uso de profilaxis, que son necesarios estudios prospectivos como el que se desarrolla aquí eh, para las diferentes recomendaciones futuras. Por ello, este trabajo pues, diseña un ensayo clínico de fase 4 de no inferioridad, multicéntrico, aleatorizado, controlado por placebo y doble ciego, que se desarrolla desde septiembre del año 2014 hasta junio del año 2018. En este estudio, inicialmente 226 pacientes con lesiones quísticas pancreáticas se incluyen en favor de unos criterios de inclusión, que básicamente era tener más de 18 años y tener unas lesiones quísticas pancreáticas que tuvieran esta indicación de USEPAP. Y como criterios de exclusión, la comorbilidad con alguna patología que hiciera necesaria una profilaxis antibiótica, sí o sí, la presencia de lesiones que afectaran a la pared intestinal, la presencia de mujeres embarazadas, pacientes que hubieran tomado antibióticos 5 días previos al procedimiento o pacientes con alergia al ciprofloxacino, que es el fármaco que utilizan en el estudio. De estos 226 pacientes que se incluyen finalmente en el estudio, se realiza una aleatorización simple computerizada, dividiendo en un grupo de tratamiento que recibió ciprofloxacino el día de la prueba en bolo de 200 miligramos intravenoso y que recibió posteriormente 500 miligramos vía oral cada 12 horas en 7 dosis. El grupo placebo, por su parte, recibió un bolo de solución salina y 7 dosis de placebo, y el enmascaramiento se mantuvo tanto para los pacientes, investigadores y clínicos hasta que se completó la recogida de datos.
El estudio se desarrolló en 5 instituciones diferentes, dos hospitales de segundo nivel y 3 hospitales de tercer nivel, de acuerdo a los protocolos de cada centro. Y definen en el estudio, por un lado, utilizan definiciones de la Sociedad Americana de Endoscopia Digestiva para definir lo que se conoce como efectos adversos. Diferencian así entre efectos adversos inmediatos, en aquellos que se producen inmediatamente o después del procedimiento, y aquellos efectos adversos diferidos como aquellos que se producen después. Debido al léxico que utilizan, derivado de estas definiciones, ellos consideran que quizás aquellos eventos relacionados con la medicación del ensayo pues pudieran pasar por alto. Por ello se recogen todos los incidentes durante el seguimiento y posteriormente se vuelven a analizar y se discuten en caso de duda antes de que se quite el enmascaramiento para confirmar si se trataba de un efecto adverso relacionado con la medicación o no. Definen además, o diferencian, perdón, además entre infección confirmada como aquella infección sospechada clínica o radiológicamente que sí tiene un cultivo positivo de la infección sospechada que en aquellos casos en los que se sospechara pero no tuvieran una confirmación microbiológica. Como objetivo primario plantean determinar si la ausencia de profilaxis antibiótica en la USEPAP de estas lesiones pancreáticas se asocia a un mayor riesgo de infección. Como objetivo secundario plantean valorar si la incidencia de fiebre aumenta tras el procedimiento o el seguimiento en alguno de los grupos, si existen diferencias en la incidencia de efectos adversos en relación con la profilaxis antibiótica y si existen diferencias en la incidencia de efectos relacionados con el procedimiento como el sangrado o la perforación. La recogida de datos se realiza por el endoscopista que realiza el procedimiento en cada centro del día que se realiza el mismo y se realiza un posterior seguimiento, generalmente mediante llamada telefónica los días 3, 14 y 21 o hasta que se resuelva el efecto adverso si es que se hubiera presentado. Y como digo, el seguimiento se realiza generalmente por teléfono a no ser que alguno de los pacientes hubiera requerido ingreso hospitalario. En ese caso, los investigadores de dicho centro pues, serían los responsables del mismo. Se utiliza una base de datos validada para la recogida de estos datos que se encontraba en el Hospital Sant Pau de Barcelona y se hace inicialmente un cálculo previo del tamaño muestral necesario. Para ello se estima una incidencia esperada de infección del 0,5 a 1% en ambos grupos, tanto en el grupo que recibe profilaxis como en el grupo placebo. Determinan o asumen un margen delta de no inferioridad del 3%, un error alfa del 0,05% y un error beta del 20%, determinando que es necesario un tamaño muestral total de 218 pacientes para completar el análisis del objetivo primario. Se realiza inicialmente una comparación basal de los dos grupos para ver si existe homogeneidad y son comparables, analizando pues, datos demográficos, características de la lesión y características y datos del procedimiento. Para ello utilizan un test de Student en aquellas variables cuantitativas y un test de la chi cuadrado y un test de Fitset para aquellas variables cualitativas. Los datos se reportan como media más o menos desviación típica o en caso de proporciones como intervalos de confianza del 95%. Para el análisis del objetivo primario, la infección del quiste post ECOPAP, se realiza un estudio de no inferioridad, expresado los resultados como un estudio de no inferioridad con un estudio por el método de Wilson y expresado con intervalos de confianza del 95%, esta diferencia de la incidencia de infección. Para los objetivos secundarios se realizó un estudio de la chi cuadrado o un test de Fischer y se expresaron en proporciones. Si vemos el flujo de pacientes, de 299 pacientes iniciales que eran candidatos a ECOPAP por lesión quística pancreática, se incluyeron finalmente 73, 40 no se realizaron
40 porque finalmente no se realizó la PAP, 15 porque no firmaron, no dieron su consentimiento, 9 pacientes porque recibieron antibióticos 5 días antes de la endoscopia, 5 pacientes porque tenían necesidad por otras comorbilidades de recibir profilaxis sí o sí, y 4 por otras razones. Finalmente, por tanto, se aleatoriza una muestra final de 226 pacientes, formando 112 pacientes parte del grupo que recibe profilaxis antibiótica con ciprofloxacino y 114 los que reciben tratamiento con placebo. En estos subgrupos, del grupo que recibe antibióticos, hay finalmente 9 pacientes que no terminan el ensayo, este ensayo, 3 porque aparecen incidentes como dolor abdominal, diarrea o disnea, 1 porque recibe antibióticos por otra indicación, 4 por fallo en la toma de tratamiento y 1 porque no completa por protocolo el estudio. Del mismo modo, en el grupo placebo, en el que había 114 participantes, 12 no completan el estudio. Finalmente, se analiza por protocolo los que sí terminan dicho tratamiento, finalizando 104 pacientes en el grupo que recibe profilaxis con antibióticos y 104 pacientes que reciben placebo, sobre los que se hace un análisis por protocolo para determinar el objetivo primario. En el apartado de resultados nos encontramos inicialmente como esta tabla que habla de la homogeneidad que había entre ambos grupos, viendo que no existían diferencias significativas para las diferentes características demográficas, diferentes características de los pacientes. Se realiza una misma comparación en relación a las lesiones que presentaban dichos pacientes, no encontrando nuevamente diferencias estadísticamente significativas, aunque vemos como si hay una mayor prevalencia de lesiones de quiste seroso en el grupo control y hay un mayor porcentaje de lesiones tipo TPMI en el grupo que recibe tratamiento con ciprofloxacin. Sobre el objetivo del estudio, este objetivo primario es determinar si la ausencia de profilaxis antibiótica se asociaba a un mayor riesgo de infección. Bueno, finalmente un único paciente, porque formaba parte del grupo placebo, sufrió una infección documentada con un cultivo positivo para Klebsiella pneumoniae ante el que se administró antibióticos y por tanto se concluyó que no existían diferencias estadísticamente significativas entre grupos a la hora de valorar la incidencia de infección post USEPAF y por tanto no había inferioridad para placebo en comparación con la profilaxis antibiótica. Para el resto de objetivos, en primer lugar, la incidencia de fiebre tal el procedimiento, se vio que la fiebre ocurrió únicamente en 4 pacientes, 2 de cada grupo, los 4 sin cultivo positivo para determinar una infección como tal, y por tanto pues, no existían diferencias significativas. Tampoco lo existían para otro tipo de eventos adversos, como vemos en esta tabla, como dolor abdominal, sangrado, diarrea o pancreatitis. De estos efectos que se habían recogido en 50 pacientes, de acuerdo con las definiciones previas que se habían determinado para determinar el efecto adverso relacionado con el procedimiento, finalmente se determinan 14 eventos relacionados con la ECOPAP, de los cuales 6 los sufren pacientes en el grupo que recibe antibióticos y 8 pacientes que reciben tratamiento con placebo, no siendo nuevamente significativo. Del otro 36 eventos, incidentes no relacionados con la ECOPAP y que se utilizan para evaluar los posibles efectos adversos de la medicación, 20 ocurren en el grupo que recibe tratamiento con antibióticos y 16 en el grupo que recibe placebo, no encontrándose nuevamente diferencias estadísticamente significativas y por tanto concluyen que no existe un mayor riesgo de infección en pacientes que no reciben la profilaxis antibiótica versus aquellos pacientes que sí la reciben y del mismo modo no existe una mayor incidencia de fiebre ni otros efectos adversos relacionados con el procedimiento en pacientes reciban o no esta profilaxis antibiótica.
Y por último, no parece haber una mayor incidencia de efectos adversos relacionados con la medicación antibiótica en el grupo que la recibe respecto al grupo control. Bueno, ya centrando un poco en el análisis del estudio, se trata de un estudio publicado en una revista de muy alto impacto que trata un tema controvertido con necesidad, como así incide en las guías de estudios de calidad y prospectivos, y que habla en contra de la recomendación actual que existe según la guía de práctica clínica. Se trata, como hemos visto, de un ensayo clínico de fase 4 de farmacovigilancia que tiene un altísimo nivel de evidencia, solo por debajo del metaanálisis en grado o nivel de evidencia a la hora de comparar los diferentes tipos de estudios epidemiológicos. Se trata de un estudio multicéntrico que hace que gane en validez externa a la hora de y habla en favor de poder extrapolar los diferentes resultados, si bien esto pudiera haber comprometido el hecho de que la muestra fuera homogénea y comparable entre los grupos, aunque hemos visto que lo era por los primeros análisis que aparecen en el apartado de resultados. Se trata de un ensayo aleatorizado simple. De hecho, de que la aleatorización sea simple hace que hubiera podido haber el riesgo de que no hubiera un reparto homogéneo entre el grupo de intervención y el grupo control para diversos factores de confusión, como podría haber sido pues, el tipo de lesión pancreática, aunque hemos visto también en la parte de resultados que estas diferencias no fueron significativas. Se trata de un estudio controlado por placebo en un ensayo paralelo en el que los grupos pues bueno, siempre mantienen el mismo tratamiento y no hay un cambio. El doble cegamiento, tanto para pacientes como para investigadores, hace que haya menor riesgo de sesgo, principalmente de información. Se trata de un ensayo no secuencial con un tamaño muestral prefijado de 226 pacientes, que hace que bueno, no se recuperen no entren nuevos pacientes a sustituir las pérdidas que se producen durante el seguimiento, que si bien no son muchas, en el caso de que lo hubieran sido, podrían haber comprometido el tamaño muestral final del estudio. Se realiza un análisis por protocolo para estudiar el objetivo primario, es decir, entre aquellos que completan el estudio y el tratamiento, y para el objetivo secundario si se realiza un análisis por intención de trata con todos los participantes que se incluyeron inicialmente. En el análisis de no inferioridad, en el que la hipótesis es que no existe diferencia entre grupos y que es lo que se confirma en este estudio, fijan un valor límite de no inferioridad o delta del 3% que ellos mismos informan como debilidad, debido a que, si bien debido a que los recientes estudios y la información más reciente que se tiene sobre incidencia de infección en post-use PAF de estas lesiones cercana al 1 o 2% y debía haber sido quizá menor. El análisis que se realiza por protocolo hace que solo se realice un análisis entre los que completan el estudio, siendo finalmente una muestra inicial de 208 pacientes. Y a la hora de hablar del diseño del ensayo clínico, bueno, recordad que un ensayo debe seguir o debe responder a este algoritmo, al algoritmo PICO, en el que la P sería la población de estudio, en este caso, las lesiones quísticas, pacientes con lesiones quísticas pancreáticas que tienen indicación de PAF guiada por ecoendoscopia. El hecho de que los criterios de inclusión sean laxos y la característica de que el estudio sea multicéntrico hace que ganen en validez externa y en extrapolabilidad de resultados como fortaleza del trabajo. Lo único, bueno, el hecho de que el tamaño muestral calculado previo fuera de 218 y que la muestra final fuera de 226 daba un poco margen a, bueno, tenía el riesgo de que si hubiera habido demasiada o más pérdida, el tamaño muestral se hubiera visto comprometido siendo mucho menor de lo que fue realmente al final. Ahora también a favor del estudio, el hecho de definir tanto la lesión como la indicación de COPAC de manera
homogénea, tanto para garantizar la homogeneidad entre los diferentes centros que participan en el estudio, como a la hora de posibilitar un, un estudio posterior en el que comparar este trabajo. Sobre la... Bueno, y hablar también de que, a diferencia de otros estudios, pues excluyen, pues, por ejemplo, el quiste mediastínico como posible confusor o una posible lesión que hubiera aumentado quizá el riesgo o el aumento en la incidencia de infección. Sobre la intervención, en este caso la profilaxis con ciprofloxacino, decir que se adecua a las recomendaciones de la guía de práctica clínica, que habla de una dosis única en el momento del procedimiento y dosis de 3 a 5 días posteriores. En este caso se realiza una dosificación de 500 miligramos vía oral cada 12 horas en un total de 7 dosis, y se realiza con ciprofloxacino, que de acuerdo a las recomendaciones o a la profilaxis que generalmente informa la guía como más comúnmente usada, está acorde. La posología hace que el cumplimiento sea fácil, y así lo demuestra el seguimiento y la adherencia que tiene al tratamiento los pacientes. Y como pega, quizás el no haber utilizado otro antibiótico otro antibiótico además de ciprofloxacino. Pues bien, hay trabajos que utilizan otro tipo de tratamiento, las guías no dejan claro realmente la preferencia entre uno y otro, y quizás un estudio más grande con diferentes subgrupos de tratamiento con diferentes antibióticos hubieran facilitado o informado de diferentes efectos secundarios relacionados con la medicación que no se han visto en este trabajo. Sobre el grupo de comparación, el grupo con placebo, éticamente aceptable, pues no se conoce realmente qué estrategia es idónea, si el hecho de administrar o no profilaxis, y en el caso de que además los pacientes hubieran requerido antibióticos durante el estudio, así lo reciben. Además garantiza y posibilita el enmascaramiento con el beneficio de disminuir la posibilidad de sesgos de información. Como punto negativo, pues igual que el hecho de no haber realizado la profilaxis con otro tipo de antibiótico, pues no haberlo comparado con otro tipo de antibióticos, sobre todo a la hora de valorar los efectos los efectos secundarios que podían haber tenido diferentes fármacos. Sobre el desenlace o el evento a estudiar, en este caso la infección confirmada, en este caso la infección, hablar de manera positiva de que diferencien entre infección confirmada versus sospechada, y que hagan dispensable la necesidad de un cultivo, una documentación microbiológica para confirmar la infección. Por otros trabajos anteriores en los que la incidencia de infección parece mayor, pues bueno, no siempre registraban esto, y consideraban únicamente la fiebre como ya criterio indicativo de infección. Además, el hecho de que utilicen unas definiciones ya establecidas, como las definiciones americanas, para determinar los efectos adversos de la prueba, hace que ganen comparabilidad tanto dentro del estudio como el hecho de que pueda ser reproducible posteriormente en nuevos trabajos. Y si bien, como ellos mismos dicen, corre el riesgo de que se subestimen diferentes efectos adversos derivados de la medicación, ellos mismos se encargan de recoger cada uno de estos eventos y reevaluarlos posteriormente antes de quitar el enmascaramiento para analizarlo. Y sobre el tiempo de seguimiento, pues bueno, decir que quizás 3 semanas a la hora de valorar este objetivo secundario que tenían de diferentes efectos adversos medicamentos relacionados con el medicamento, sería quizá o podría ser un poco corto, sobre todo por supuesto a la hora de plantear el riesgo de aumento de infecciones con microorganismos multiresistentes, que por supuesto en 3 semanas no es un seguimiento, no es un periodo adecuado para valorarlo. El hecho de que las revisiones sean telefónicas puede favorecer que haya un mayor riesgo de pérdida en el seguimiento, y el hecho del sentido del estudio, de ser un estudio prospectivo en el que hace que se pueda caer en el llamado sesgo de vigilancia, en el que inconscientemente
mostremos más atención o intentemos o pongamos el foco sobre síntomas que pueden haber pasado desapercibidos, si el sentido fuera retrospectivo, pues pequeñas molestias, catalogarlos como efectos secundarios, ¿no? Y bueno, pues esta sería la sesión.